Amigos, de regreso con ustedes en otra edición de Que hable mi gente. Bueno, hoy vamos a conversar sobre un tema que estamos en el contexto, estamos justamente todos hablando en el planeta de el fallecimiento del Papa Francisco, el primer pontífice latinoamericano, un hombre adaptado a su tiempo, sin dejar de ser en algunos momentos conservador, y que seguramente todos tenemos esa opinión gracias a la globalización de la información sobre lo que ha hecho Francisco, su legado, qué podemos esperar en el próximo cónclave, el sínodo que ha significado este momento asambleario que está viviendo la Iglesia Católica. Y obviamente que dentro de todas las instituciones a las que pertenecemos los hombres, las imperfecciones de la Iglesia Católica. Estamos hablando de la pedofilia, de corrupción administrativa en el Banco del Vaticano, cosas que el mismo Francisco puso al descubierto y que además para mucha gente que en algún momento tuvo que divorciarse, tenían también la esperanza de poder volver, de poder comulgar de nuevo, de poder asistir a la Iglesia Católica. Bueno, porque la gente se divorcia pero sigue siendo católico y hay algunos vedos que aún tenemos y Francisco creo que apostaba obviamente a la modernidad de la Iglesia Católica. Son los temas que vamos a tratar el día de hoy. Está conmigo un invitado a quien lo quiero mucho, lo conocí, aunque ustedes no lo crean, lo conocí prácticamente desde que nació y le he visto crecer. Hoy vicario de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de San Felipe y es el padre Ángel Orellana. Muchísimas gracias, Ángel, por estar con nosotros. Pablo, muchas gracias por la invitación, a todos los que nos van a ver por medio de este programa. La paz del Señor resucitado inunde la alegría de nuestros corazones. Estamos en un contexto interesante para todos los cristianos católicos. Estamos en la semana de la resurrección del Señor, en la que celebramos nuestra mayor fiesta de fe. Gracias, Pablo, me contenta verte. Deseo para ti, para tu esposa, para tus hijos, para todos, salud, prosperidad, felicidad. Amén. Y bueno, esperemos que sea un programa divertido, ameno, cultural y educativo, y bendiciones pues para todos los que van a ver este programa en este momento. ¿Qué nos deja Francisco? Mira, el Santo Padre del Papa Francisco marcó un antes y un después de la Iglesia. Se hablará siempre de un antes de Francisco y un después de Francisco. Pero Francisco deja un legado a la Iglesia de humanidad, de amor, de cercanía. El Papa Francisco pudo romper protocolos estándar de los papas, que yo no quisiera hacer un juicio moral ni un juicio humano si eran príncipes, si no eran príncipes. Pero el Papa Francisco pudo despojarse de elementos de vestidura que pudieron usar otros pontífices. No quiero yo valorar si bien o si mal, simplemente que usaron y que este no lo usó para demostrar pues la sencillez y la humanidad. Francisco lo que predicó, lo que dijo, lo llevó incluso hasta su muerte. Fíjate que una cosa que a mí me asombra de este pontificado del Papa Francisco es que solamente se le ha dejado $100, Pablo, $100 en la herencia del Papa Francisco. Y hay otros que han dejado mucho más. Bueno, o sea, para que tú veas. Y su muerte, tú ves en los medios de comunicación cómo ha sido su sepelio, la sencillez de su sepelio, el símbolo más suelo del suelo, eso es una cosa maravillosa. ¿Qué significado tiene que el Papa haya escogido la capilla de Santa María para la Mayor? La Santa María la Mayor, para descansar, para que su cuerpo descanse eternamente allí. ¿Qué significa, por ejemplo, para ustedes, los hombres de la Iglesia, para ese gran partido político que es la Iglesia Católica? ¿Qué significa para ustedes eso? Bueno, nosotros no somos ningún partido político porque nosotros no somos electos por elección popular, ¿de acuerdo? Nosotros somos una institución de carácter divina y humana. Que bueno, tenemos participación en todos los ámbitos, ya hablaremos de eso en el momento. Pero mira,
Que haya sido enterrado en Santa María la Mayor marca también un ícono. Es el primer papa enterrado fuera de las criptas papales, ¿verdad? Y segundo, ya lo dijo, guarda un elemento de devoción. El Papa Francisco siempre tuvo devoción por la Santísima Virgen. Pero más allá de la devoción, ¿qué mensaje? Bueno, que es un papa cercano a la gente, que va a ser un papa cercano a la gente, que todo el que va a esta basílica, que no está dentro de la cripta del Vaticano, podrá ver sus restos mortales. Siempre la cercanía hacia la gente. Esa es la lectura que de eso hay que dar. Ahora, viene un momento bien importante, porque es quizás el ritual más importante que tiene la humanidad, que es la congregación de los cardenales en el Vaticano, el llamado cónclave. Y allí, yo puedo decirlo desde mi punto de vista, comienza una escena de conspiraciones, de alianzas, y se están hablando muchas cosas, como siempre, el cuento del Papa Negro. Yo no sé qué tiene la gente en contra de que nosotros los negros tengamos un Papa. No lo entiendo. O sea, la gente no, que si hay un Papa Negro va a ser el final del mundo. También hay otro elemento interesante, que es que Francisco designó cardenales en partes del mundo que antes no existían y que hoy tienen voz y voto en el cónclave. Claro. ¿Qué significado tiene eso? Y yo quisiera también que pedagógicamente le pudieras explicar a las personas que nos están viendo de qué se trata el cónclave, qué es el cónclave y qué podemos esperar, qué expectativas podemos tener los ciudadanos de este llamado cónclave. Sí, espérame un minuto, Pablo, para que entremos en esta materia que va a ser un poco densa, dejar algo claro que queda como en el aire, ¿verdad? Porque terminó una idea, pero dejé algo en el aire. Mira, hay algo interesante que yo quiero que todo el mundo y los que nos ven y todos los que estamos en sintonía en este programa tengan claro. La Iglesia Católica es una institución de carácter divino. Ha sido fundada y querida por Jesús nuestro Señor y que tiene una herencia apostólica. La Iglesia Católica no es una institución que a mí me dio la gana de crear, y perdón por la obscenidad del término, pero para que nos hablemos claro, ¿verdad? Para que nos hablemos claro. Exacto, para que hablemos claro. Habla como la gente. Exacto. No es de carácter humano. Entonces la Iglesia Católica tiene una misión que es iluminar las distintas realidades de la esfera. Y la Iglesia Católica, instituida por Cristo, tiene un deber fundamental: garantizar a toda costa que los derechos fundamentales de la humanidad se respeten. Eso vino a ser Jesús. Vino a sanar al que estaba enfermo, valga la redundancia, llámese a dar la vista al ciego, al paralítico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, que la Iglesia Católica tenga una participación, diga y promueva lo que es inherente a una dignidad humana y tenga un elemento profético, no hace que sea un partido político. Creo que eso ha sido una mancha que le han querido dar a la Iglesia Católica. Y eso no es correcto ni justo. No, padre, pero es que la Iglesia Católica también muy en política. Perdón, es que no podemos estar fuera. Históricamente. Pero se comportan como un partido político. ¿Quién ha sido candidato a la gobernación de un determinado país, a una presidencia? Bueno, ¿quién ha sido? ¿Cómo se llama el presidente de Uruguay, Paraguay? Pero fue. El hombre colgó la sotana y se metió. Colgó los hábitos, exactamente, tú lo dices. Para yo poder accionarme en un ámbito de la vida social, tengo que quitarme mi primer elemento, que es el de ser un consagrado. Ahora, cuando hablamos de política, que me apasiona el término y lo podemos también hablar, ¿verdad? Yo creo en la doctrina social de la Iglesia. Por supuesto, y la doctrina social de la Iglesia. Algo muy, muy importante es que la política no escapa de la esfera de nadie. Es que la política no solamente es un cargo burocrático de una elección popular o monárquica, no. Tú debes tener una política en tu casa. Debe haber una política social, debe haber una política de tránsito, debe haber una política. O sea, el ordenamiento de una cosa, por supuesto, es el orden político, es lo que nos va a dar una armonía. Pero reducir la institución eclesial a un determinado político, partido político, no podemos reducir
una cosa que es sumisión a una cosa a que es una franquicia de un determinado. Y si alguna política promovemos es la reconciliación de los pueblos, el cese de las guerras, la unión de las naciones, el reconocernos todos como hermanos y que Jesucristo es el Señor de la historia. Hablemos del cónclave, padre. ¿Qué está pasando en este momento tras los muros del Vaticano? Pero hemos visto unas películas que nos dan una panorámica, obviamente basado en algunos hechos reales, pero con un contexto de mucha ficción, etcétera. Sin embargo, hoy la humanidad conoce un poco más sobre lo que pasa dentro del Vaticano. Francisco convocó al diálogo interreligioso. Sí. Vimos el diálogo interreligioso es un fruto de Juan Pablo II, porque no olvidemos que venimos de un papado de 25 años de Juan Pablo II en el que se abrió la puerta del ecumenismo. Y en el ecumenismo pudimos abrir una puerta también muy interesante que fue el diálogo religioso. ¿Qué es el ecumenismo? El ecumenismo es la organización de todas las religiones cristianas no católicas. Cristianas no católicas, religiones, no sectas, religiones, iglesias históricas, en torno a Jesucristo. Y bueno, hemos avanzado y hemos tenido un diálogo religioso con diversas religiones cristianas que no tienen por qué ser iglesias históricas. También hemos tenido hacia ellas un modo de encuentro que es el diálogo religioso. ¿Cuál es la bandera de Francisco? Que no es tampoco una novedad, que no es nada nuevo. Por eso digo, es la instauración del reino, lo hizo ya Jesucristo, estuvo en los orígenes de la iglesia, así lo llevaron los apóstoles. El sínodo de la sinodalidad. Todos somos iglesia, todos podemos participar. Todos tenemos una opinión, todos importamos. Un diálogo de asamblea. Un diálogo de asamblea. En la iglesia tiene participación todos los bautizados y los no bautizados, pero que creen en Cristo también tienen un modo de pensar, y al tener un modo de pensar también es interesante que le podamos oír. ¿Verdad? Entonces, este legado que marca Francisco con el sínodo de la sinodalidad, este precedente no va a pasar por debajo de la mesa. Este precedente se va a mantener. ¿Qué va a pasar en el cónclave? Bueno, el cónclave sí tiene la noble tarea, digo yo, ¿verdad? Yo no soy un experto en materia de cónclave, pero digo yo que el cónclave tiene una enorme tarea. La primera tarea es preservar el legado de Francisco. Eso va a ser así. Eso va a ser así. Porque Francisco tiene el 80% de los cardenales que están actualmente siendo electos por Francisco. El 80%. Eso no quiere decir que Francisco se hizo como un colchón, ¿verdad? Y me muero en todo lo que va a quedar, ¿verdad? Eso no, ¿verdad? Pero sin duda alguna marca un precedente. Sin duda alguna marca un precedente. Y el segundo, el volver a la doctrina. Porque hoy nosotros hablamos de un papa, bueno, bonachón y todo, pero no nos olvidemos que yo diría que fue un papa martirizado en lo crítico. Cuando el Santo Padre habló de la homosexualidad, cuando el Santo Padre habló de que la iglesia es de puertas abiertas y que todos caben, el Papa fue duramente criticado. Pero por los curas ortodoxos. Y también por gente de fuera, también por personas estudiadas que no necesariamente tenían que ser clérigos. Fue un Papa controversial en el mundo hacia esta postura. De hecho, muchos hicieron señalamiento que el Papa pertenecía al movimiento LGTBI. Pero el Papa lo que estaba teniendo era una humanidad que lo ha caracterizado hasta lo último. Porque no olvidemos que ante este señalamiento, lo que se estaba aconteciendo fue que en este viaje que el Papa hizo, yo no recuerdo este país, se encontró con personas que iban a la iglesia católica, que estaban en la misa, que estaban muy cercanas a la iglesia y que tenían un hijo homosexual o que tenían una hija lesbiana, y porque tenían estos hijos los tiraron a la calle. Entonces, ¿qué dijo el Papa? Mira, los hijos tienen derecho a sus padres,
y los padres tienen el deber de mostrarle una ternura, así su hijo sea homosexual o sea lesbiana, pero Bueno, ese el es un papá tema interesante. tiene que ser misericordioso. Ahora, ese es un tema interesante, igual que el que mucha gente dice, mira, yo me casé por la iglesia, pero me divorcié, pero yo sigo siendo católico y yo quiero comulgar, por ejemplo. Y la ortodoxia de la iglesia dice, bueno, que eso no puede ser, porque no está escrito. Yo no sé si hay algún documento que diga que tiene que ser así, si lo dice la Biblia. En realidad, no sé cuál es la razón por la cual eso tiene que ser así. Quisiera que nos explicara. Sí. Pero también asiste el derecho, porque si yo, como dice el dicho, si yo voto, yo tengo también derecho. Claro. Entonces, si yo asisto a la iglesia católica y yo formo parte, milito, por decirlo de alguna manera, que a ti no te gusta el término, claro, en la iglesia católica. No, milito en la iglesia católica me gusta. Milito en la iglesia católica, bueno, yo también tengo derecho a gozar de los beneficios que espiritualmente yo considero que a mí me llenan como ser humano. Uno de esos derechos es, por ejemplo, el comulgar, ¿no? Sí. A mí me interesa y me gusta mucho el término militar en la iglesia católica, sobre todo si el que milita en la iglesia va conociendo de su doctrina y de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque militar significa pues conocer, ahondar, estar dentro, porque sobre todo es amar a la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Existen sacramentos que tienen carácter. Sacramento que tiene carácter significa un sacramento que se recibe una sola vez en la vida, como el bautismo. Tú no te puedes bautizar 7 veces porque tú quieres bautizarte. ¿Entiendes? Este sacramento posee carácter. El matrimonio también es un sacramento que también posee carácter, como el orden sacerdotal se recibe en una sola vez en la vida. Sin embargo, hoy en día todo el mundo sabe que existe un proceso de nulidad matrimonial si en dado caso el matrimonio que se haya efectuado litúrgicamente no es válido. La persona puede avalerse a eso. Pero no pudiéramos querer lo relativo de la vida sacramental, en que si a ti no te va bien con una pareja te divorcias, no te va bien con la otra te divorcias, no te va bien con la otra te divorcias y así vas a vivir toda la vida. Debe haber un sindéresis mínimo de una conducta y de una vivencia cristiana estable. Entonces la iglesia lo que trata es de valorar, de salvaguardar los sacramentos, que es la vida que nos lleva a Dios, ¿verdad? Pero los sacramentos vivifican y dignifican la realidad humana. Entonces tú no puedes jugar con Dios. No, entonces no, mira, ya ahora casi te puedes divorciar, entonces yo puedo tener 7, 8 mujeres porque yo me puedo divorciar y casar. No. Porque el primer requisito que debe tener un militante católico, tú que quieres usar el término militante, es que tú debes militar hacia el cielo, es que tú debes buscar la santidad. Que mañana el Papa de turno tiene que decir, va a ser beatificado Pablo Flores, San Pablo Flores, ¿verdad? Imagínate. Entonces, pero seriamente, este ha de ser la militancia de un verdadero cristiano. Entonces la iglesia no puede perder nunca esa orientación. Y los sacramentos, que es la gracia eficaz por la que Cristo va a actuar, pues tienen que tener un carácter de respeto, un carácter de techedumbre que marca pues la talla de lo que va a ser la vida. Hablemos el cónclave tiene una situación que a la gente no le gusta, la gente piensa que es como un cuento de camino, pero el cónclave tiene una situación. El Espíritu Santo es quien va a elegir al nuevo pontífice. El Papa Gregorio no fue un papa favorito. El Papa Francisco salió en la tercera elección. El Papa Francisco, a quien hoy recordamos de feliz memoria, no figuraba ni en los 20 primeros candidatos papables. Italia, que por años conservó un papado, Juan XXIII, etcétera. Italia va para 50 años que no tiene un papa en Roma. Entonces, la acción de Dios no es limitada. Los cardenales, por supuesto, deben tomar en cuenta elementos que no fueron tan buenos en Francisco, que seguro lo habrá, lo podríamos hablar,
no fueron tan buenos. Los cardenales están al llamado de conservar algo que se llama el depósito de la fe, ¿verdad? Porque es como el tesoro que tiene la iglesia. Y los cardenales tendrán que resguardar el depósito de la fe en el nuevo Papa. Pero no va a venir nuevamente una iglesia de Trento. Eso no va a venir. Francisco ha marcado el Papa más cercano al Vaticano II, y el cónclave va a elegir un Papa que vaya en esa línea. ¿Qué van a hacer igual que Francisco? No, nadie será igual que Francisco, porque cada persona es distinta, cada ser humano es distinto, cada quien tiene un modo de pensar y cada uno tiene un modo de ver desde el punto de vista del orden. Pero el precedente de Francisco será el que va a iluminar un poco este proceso del cónclave. Esto es lo que yo... Expliquémosle a la gente lo más brevemente posible cuál es el proceso del cónclave, o por lo menos lo que se pueda saber. Hay mucho secretismo alrededor también, claro, del cónclave. Sí, debe haberlo, y eso no quiere decir que hay algo malo, pues, pero yo estoy de acuerdo que debe haber, cierto, la iglesia tiene que resguardar su intimidad. No porque ocurra algo en tu casa, todo el mundo tiene por qué saber lo que pasa en tu casa. Se dirá en tu casa ciertas cosas, pero no todo tiene por qué saberse, ¿verdad? La intimidad es muy importante, no porque sea malo, sino porque le es propio a toda institución. ¿Qué va a pasar con el cónclave? Bueno, que después del entierro del Santo Padre, que será mañana, que creo que leí o vi esta mañana que va a ser sin cámara, creo que va a ser a puerta cerrada, se reúnen los cardenales a puerta cerrada, ¿verdad? Bajo llave, a discernir, a plantear, en la que ya se han dado 3 reuniones. Ya los cardenales se han reunido 3 veces ya, para ir dilucidando temas de la iglesia. Porque la iglesia, Pablo, tiene distintos escenarios. Mira, a mí me conmueve mucho ahora en la muerte de Francisco, un documental de él, que él se muera y no se haya podido acabar la guerra en Ucrania, tanto que la pidió. Entonces, el tema de la guerra es un tema que importa para la iglesia. Gaza también. El tema de Gaza, esos son temas que importan para la iglesia. Y por lo tanto, Roma tiene el deber de colocar a un hombre que pueda ser mediador, que pueda ser interlocutor, para que la guerra cese, porque la guerra no le hacen bien a nadie. ¿Qué es lo que favorece la guerra? Los vendedores de armas, exactamente. ¿Verdad? Eso no le favorece a nadie. Entonces, el Vaticano tiene que perfilar qué cardenal, de acuerdo a su historia, si ha sido nuncio, si no ha sido nuncio, quien tenga la diplomacia correcta, que sea capaz de mediar y que sea capaz de sostener la paz en el mundo entero. Entonces, esto va a ser a puertas íntimas, porque también habría que cuidar los valores internos de la iglesia, sus bienes, etcétera, etcétera. Pero también hay algo. Por ejemplo, Monseñor Parolin es un candidato papable. Fue nuncio apostólico en Venezuela. Es nuncio apostólico en Venezuela y tercero en orden de gobierno de Francisco. Fue gobernador del Vaticano. Ajá, pero por ejemplo, Monseñor Peña Roja, que es de Maracaibo, ¿verdad? Puede ser papa. Nosotros tenemos históricamente, aunque no van a votar por la edad, pero estarán en el cónclave Monseñor Baltasar Porra y Monseñor Diego Padrón, ¿verdad? Entonces, es decir, aunque hayan unos favoritos, el Espíritu Santo puede hablar. ¿Qué puede ganar Parolin? Es un candidato bastante resonado, como es bastante resonado el cardenal Sara, también es muy resonado. Ese es el cardenal negro. El cardenal negro. Ajá, pero... Ese es mi candidato, yo voto por él. Él dice que es de la línea de Francisco y está con Sara, pero bueno. No, puede ganar. Lo que pasa es que él para allá iba, ¿no? Porque sí. Hay claro dos enfoques interesantes, porque al contrario de lo que muchos pudiéramos pensar por la estigmatización absurda que tenemos sobre el color de la piel, sí, y sobre el contexto geográfico que pueda tener el cardenal Sara,
pero también lo vemos con su comportamiento extremadamente ortodoxo, lo que he podido leer de él, pues es sumamente ortodoxo. Sí, ¿no? Custodia mucho el depósito de la fe. Es correcto. Y allí es donde tú dices, bueno, ahí hay como una contradicción en el estigma general que tiene la gente sobre una cosa y otra. Sí, también te voy a decir algo. Mira, Juan Pablo II, aunque ya han pasado muchos años de este pontificado, ha pasado exactamente 20 años. Ha pasado 20 años de este pontificado. Juan Pablo II fue un hombre conservador, y que vino de una persecución política. Y fue el Papa que arrancó a viajar el mundo entero. El Papa viajero. Amado por millones y millones de personas. Entonces también hay que entender algo. Una situación es el cardenal como cardenal y su criterio de cardenal. Y una cosa es el cardenal como sucesor de Pedro en el Vaticano. El ejercicio de gobierno. Entonces, esto también Pablo va a influir mucho y mira, y estamos en una realidad que no se puede agotar. Hoy estamos en una era sumamente globalizada, estamos a segundos de una información. Y el Papa que no te ha adaptado a estos nuevos mundos, el Papa que no abrace las nuevas realidades, el Papa que no ponga los pies en el suelo, será un Papa duramente criticado. Porque hoy todo el mundo tiene un internet, hoy todo el mundo tiene un teléfono inteligente, hoy todo el mundo está informado, no sé si bien o mal informado, pero está informado, porque hay informaciones de todo nivel, pero está informado. Entonces, el Papa actual no puede estar como si estuviera en la Edad Media, como si estuviera en el siglo XVII, porque esa tampoco es una realidad. Ahora, lo que yo sí pienso, para terminar este tema del cónclave, es que será un cónclave, pienso yo, no estoy seguro, pero pienso que será un cónclave muy rápido. Nosotros tendremos un nuevo Papa. Sin embargo, termino esta idea para la pregunta que me quieras hacer. Y esto te lo quiero hacer yo a todos los bautizados. ¿Qué podemos sacar nosotros de la muerte del Papa Francisco? Y en este contexto, que nadie es indispensable en la vida de la iglesia. Nadie es indispensable en la vida de la fe. Se murió el Papa Francisco, mañana será enterrado, dentro de 15 a 20 días hay nuevo Papa y la iglesia continúa su función. La iglesia no se va a acabar. Y yo pienso que esto debe resonar en el corazón. Yo tengo que pasar la historia de mi vida marcando una humanidad de buenas obras, de buenas intenciones, de buena labor, de caridad, de generosidad. Yo como católico debo aprender a ser un hombre de servicio, un hombre de entrega, un hombre de donación. Eso es interesante. Muchas veces nos creemos indispensables, muchas veces nos creemos la última pechicola del desierto. Un día nos reconocemos con un renombre, no, lo más hermoso en la vida, y esto nos lo deja, esta experiencia es pasar en la vida sirviendo, pasar la historia de la vida entregado, pasar la historia de la vida haciendo el bien. Y eso es lo que hoy podemos ver. La iglesia no se va a acabar, la iglesia será de Dios y Dios la va a guiar y la va a iluminar siempre. Gracias por haber estado con nosotros, Padre. Ha sido un momento muy especial en este contexto y vamos a seguir conversando y ahora sí hablo en serio. Yo sigo creyendo que la Iglesia Católica es un faro de luz en medio de este camino tormentoso en el que vive la humanidad en este momento. Te agradezco mucho haber venido. Sí, yo quisiera al terminar agradecer también e invitar a todos. Pablo, quiero invitar a todos, permíteme, el próximo 3 de mayo será la misa esencial del Santo Padre, el Papa Francisco, en la diócesis de San Felipe. Nos vamos a reunir todos los católicos en la catedral, junto con Monseñor Rubén Gregorio Delgado, que es nuestro obispo actual. Nos vamos a reunir todo el pueblo de Dios para las ceremonias de sepultura en el estado de Yaracuy. Y el día 4 de mayo, toda la parroquia comenzaremos el novenario en toda la parroquia del estado por el Santo Padre, el Papa Francisco. Y rezaremos también para que el cónclave, iluminado por el Espíritu Santo, nos dé un buen pastor según el corazón de Cristo Jesús. Quiero agradecer y hago la palabra tuya para todos.
que la Iglesia Católica, no solamente en sus ministros, no solamente en el Papa, no solamente en los cardenales, en los obispos y arzobispos, en los sacerdotes y diáconos, sino la Iglesia Católica en todo bautizado, todos los que nos creemos católicos. Seamos un faro de luz, seamos hombres y mujeres de bien, seamos hombres y mujeres de paz, seamos hombres y mujeres de reconciliación, seamos hombres y mujeres del Evangelio, seamos hombres y mujeres de Dios. Este es el mensaje y este es un legado que muy bien nos deja a nosotros el Santo Padre, el Papa Francisco. Hombres de bien. Amigos, ya lo saben, aquí seguiremos con ustedes en más de este su programa Que Hable Mi Gente. Y recuerde que nosotros ni somos un programa del gobierno, ni somos un programa de la oposición. Era el padre Ángel Orellana, vicario de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de San Felipe. Gracias por estar ahí.